Bienvenidos al ciclo Democracia en las Américas, la calidad de la democracia en América Latina entre el populismo y el autoritarismo. Ustedes saben que el 2021 se inició como un nuevo año del ciclo electoral latinoamericano que se había inaugurado hace algunas décadas con la tercera ola de democratización. En el transcurso de este año se están desarrollando elecciones presidenciales en Ecuador, Chile, Perú, Haití, Honduras, Nicaragua, legislativas en El Salvador, México, Argentina, Haití, Chile, constituyentes también en Haití y Chile, municipales en Bolivia, Chile, El Salvador, Paraguay, y finalmente estaduales en Bolivia y Chile también. Un mix completo en un año complejo. Además de la crisis sanitaria, la región tiene otras pandemias que no logra resolver. Así, a las consecuencias del COVID-19 y las diferentes respuestas que dieron los gobiernos de la región con más o menos eficacia, resaltamos el sistemático deterioro del Estado de Derecho, la crónica crisis de la democracia y la crisis de representación política, crisis que se arrastran y no resuelven y que agregan un elemento más de disconformidad en las ya descontentas ciudadanías latinoamericanas. Una nueva ola de incertidumbre sacudió hoy América Latina, de la brisita bolivariana, el golpe de la derecha y un proceso desestabilizador son algunas frases que nos invitan a analizar lo que está ocurriendo. ¿Qué sucedió en la región durante el último lustro? ¿Hubo un giro a la derecha? ¿Es posible un nuevo giro a la izquierda? ¿Cuál es el panorama actual? ¿Más fragmentación y polarización? En este contexto iniciamos este ciclo con la preocupación por el devenir democrático de la región. Este primer encuentro se centra en la calidad de la democracia y en la crisis de representación que atraviesa América Latina. Contamos con la participación de Rogelio Núñez y Manuel Alcántara. Manuel no necesita presentación, es una eminencia en temas de política latinoamericana y en gran medida nos ha abierto y marcado el camino a quienes vinimos luego a trabajar por esa vía iniciada por él. Rogelio es profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos y ELAT de la Universidad de Alcalá e investigador asociado senior del Instituto Elcano. Algunas preguntas que van a recorrer esta charla son, por ejemplo, ¿cuándo empezó la crisis de representación? Si en todo caso estamos frente a una crisis de representación de los partidos o de la propia democracia, ¿están las élites latinoamericanas preparadas para los desafíos del siglo XXI? Sean el COVID o la incorporación de tecnologías a la política o de nuevas generaciones nacidas ya en este siglo, finalmente, ¿se encuentra amenazada la democracia en América Latina? ¿Cómo evaluamos la calidad de nuestras democracias hijas de aquella tercera ola? Muchas gracias, Rogelio, Manuel. Muchas gracias, Constanza, y gracias al programa. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, es un gusto. Bueno, los escuchamos. ¿Qué pasa con la democracia en América Latina? ¿Qué pasa con los partidos políticos, la representación, la calidad de las democracias? ¿Hay una nueva ola de autocratización en la región? Bueno, Constanza, son muchas preguntas y muchas cuestiones muy candentes y algunas de difícil interpretación y de difícil respuesta, ¿no? En un momento en tu presentación hablabas de cuándo comenzó la crisis de la representación, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta no muy parecida, ¿no?, a la del personaje de Vargas Llosa a propósito de cuando Perú se fue al garete, o por decirlo como dice en la propia novela, cuando se jodió Perú, ¿no? Mira, lo que creo que hay que situar el problema en mi entender es en un escenario más amplio, o sea, es decir, no solo de América Latina. Un gran politólogo fallecido prematuramente, de origen irlandés, que dio muchos años clase en el Instituto Europeo de Florencia y que luego trabajaba en la Universidad de Leiden en Holanda, Peter Mer, que era uno de los grandes estudiosos de la democracia representativa, sobre todo en términos de partidos políticos, y sus trabajos son una referencia. Él tiene un trabajo que es póstumo, salió una vez que había fallecido y salió hace aproximadamente unos, yo diría, 8 o 9 años. Él habló de la banalización de la democracia, ¿no? Pero empíricamente él tomaba casos europeos. Él no trabajó nunca a América Latina, ¿no?
Y él hablaba precisamente de una crisis en los partidos políticos a nivel europeo. Y él hablaba decía que había 3 o 4 grandes indicadores que esto lo mostraban. Uno era que había gran volatilidad en el electorado. Un segundo era que había un incremento de la fragmentación. Cada vez había más partidos con representación. Uno tercero era que se estaba perdiendo la identidad. La gente se identificaba poco con los partidos políticos y los que se identificaban cambiaban, ¿no? Cosa que anteriormente no era normal. Y finalmente había una cuarta variable, que es que la gente confiaba cada vez menos en instancias representativas, fueran los partidos políticos o fuera el Congreso, ¿no? O los congresos, ¿no? Y los partidos políticos tenían una bajísima valoración. Bueno, este era su marco teórico que yo creo que compramos mucho y que era muy adecuado, porque claro, esto se daba en el ámbito de democracias que seguían manteniendo, lógicamente, estoy refiriéndome a las democracias europeas, procesos electorales, ganaban las oposiciones, etcétera, ¿no? O sea, que decir, en este lapso que estoy refiriéndome, por referirme solo al caso francés, fíjense o fijaros que pasamos de Sarkozy a Hollande a Macron, ¿no? O sea, son los 3 escenarios posibles en el sistema político. O sea, es decir, que de alguna manera la alternancia funcionaba razonablemente. Bueno, la pregunta es si esto era trasladable a América Latina. Y yo he defendido que sí, que era trasladable en América Latina, y en el año 18 y en algunas conferencias, y luego sobre todo en el 19 por escrito, articulé la idea de que estábamos en un escenario de democracias fatigadas, ¿no? Es decir, que había democracia en la mayoría de los países de América Latina. Esto suponía que los gobiernos eran fruto de procesos electorales razonables, la mayoría, la gran mayoría, que había alternancia, ¿no? Bueno, ahí estaba el peronismo volviendo, por ejemplo, en Argentina, o lo que o perdiendo el Frente Amplio después de 15 años las elecciones en Uruguay. O sea, había alternancia, ¿no? Pero, sin embargo, todos estos aspectos que había dicho Peter Mer se daban en América Latina. O sea, todos. O sea, cuando vamos a los datos del Barómetro de las Américas o del Latinobarómetro, vemos este tema de la identificación con los partidos o el tema del alejamiento de la gente de los partidos, y ni que decir tiene, el número efectivo de partidos aumentó, la volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos en este escenario, ¿no? A todo eso, yo creo que hay que añadirle algo que había ocurrido y que no nos hemos ido dando cuenta, y que posiblemente la pandemia es la que nos ha puesto la realidad muy claramente delante de los ojos, una realidad que ya la teníamos, que era la digitalización, ¿no? Es decir, la virtualización del mundo, ¿no? Lo cual contribuía todavía más a generar ruido en la democracia clásica, en la democracia representativa clásica. ¿En qué sentido? Bueno, primero, toda la intermediación, ¿no? Toda la intermediación se ha ido poniendo patas arriba. Resulta que prácticamente los bancos limitan los horarios de caja porque quieren que todas las operaciones se hagan de manera virtual. Resulta que cuando uno compra un billete aéreo, pues lo tiene que comprar a través de una determinada plataforma. Bueno, resulta que ya no hay telefonistas en ningún sitio. O sea, todos estos trabajos típicos de intermediación han desaparecido. Y los partidos, si algo son intermediación. Entonces, ahí había un problema. Y luego también ha habido un problema que había empezado a anunciar Zygmunt Bauman hace 20 años, cuando empezó a hablar de las sociedades líquidas, ¿no? Esta especie de sociedades muy individualistas, tremendamente egoístas, en las que cada uno vamos a lo nuestro, donde no hay acción colectiva, donde no hay cooperación, donde hay un individualismo tremendo que se ha acentuado con lo digital, ¿no? O sea, el hecho de que cada uno llevemos en un bolsillo un teléfono celular, pues eso claro, en un primer momento es un signo de independencia, es un signo de comunicación, es un signo de estar informado, de estar al día, todo eso sí, pero es un signo también de vivir en una burbuja.
Y bueno, entonces todo esto se añade, y yo creo que esto se había estudiado muy poco, o solo algunos estudiosos en el área de la comunicación o en el área de psicología social lo habían visto, pero desde luego colegas de ciencia política no le prestaban atención. Y claro, la pandemia nos ha puesto de pronto esto, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Teniendo una reunión virtual, ¿no? En vez de estar reuniéndonos como antes de la pandemia nos reuníamos para hacer este tipo de actividades. Y estas cosas que sabemos todos que han llegado para quedarse, pues tienen unas implicancias muy serias en la vida política. Hasta aquí un poco el análisis general que puedo ver. Bueno, si quieres entro yo. La verdad es que me pillas en estos momentos escribiendo y reflexionando sobre el tema que propones, Constanza, y también reflexionando y escribiendo al hilo de lo que el propio profesor Manuel Alcántara ha dicho y ha escrito, porque me he permitido, ya lo veréis dentro de poco y lo verá, sobre todo que me hace mucha ilusión que lo vea el profesor Alcántara, un texto que estamos escribiendo Carlos Malamud y yo, y que parte un poco de la idea del profesor Alcántara de las democracias fatigadas, pero yo me he atrevido a ir un paso más allá. Están fatigadas y ahora también están, algo que no estaban antes, están acorraladas. ¿A qué me refiero con acorraladas? Me refiero fundamentalmente a que hay una alternativa a las democracias. Yo pienso que las democracias que volvieron a América Latina desde los años 80 tuvieron un contexto más o menos favorable porque se había hundido el mundo comunista, eso había dejado de ser una alternativa viable y estaban deslegitimadas la posibilidad de llevar a cabo una alternativa autoritaria, porque las dictaduras de los años 60 y sobre todo de los 70 habían caído no solamente en el fracaso económico, sino en la violación sistemática de los derechos humanos, con lo cual no había una alternativa viable a la democracia. Y la democracia latinoamericana nació en un contexto terrible, como fueron los años 80, que todos lo sabemos, incluso superó la media década perdida. Y si bien es verdad que aparecieron los fenómenos de los nuevos populismos vinculados al socialismo del siglo XXI, pero realmente podemos decir que más que bien, o más o menos bien, las democracias resistieron. Pero es que ahora nos encontramos con que a escala internacional están surgiendo otras alternativas autoritarias. Podemos pensar en el caso de Turquía, por ejemplo, en el caso de Rusia, incluso China, que de comunista evidentemente solo tiene el nombre, pero es un autoritarismo en toda regla, y están surgiendo estas alternativas exitosas, y creo que ahora en América Latina está ocurriendo que este tipo de alternativas autoritarias como referentes contrarios al modelo democrático están teniendo éxito. A mí hay una figura en concreto que llevo siguiendo muy detenidamente hace tiempo y que me preocupa como ejemplo de posible influencia regional, que es el caso de Nayib Bukele. Nayib Bukele es evidentemente un representante de esto que estoy hablando, una figura que llega al poder por vía democrática. Eso ya lo hemos visto históricamente. En los años 30 hubo muchos casos en América Latina también y fuera de América Latina, donde determinadas figuras llegaron al poder de forma democrática y utilizaron las propias estructuras democráticas para acabar con la democracia. Bueno, pues eso que ocurrió en los años 30 y en épocas posteriores está ocurriendo ahora en América Latina, e incluso, vamos a decirlo claramente, esos modelos autoritarios tienen cierta legitimidad, primero por la deslegitimidad de los propios partidos políticos y las propias fuerzas democráticas en las que han caído, y también porque para una parte de la población ven en esos liderazgos autoritarios una serie de virtudes, como un poder decisorio mucho más rápido, una capacidad de toma de decisiones más inmediata, incluso una cercanía más clara con la población, y en la actual coyuntura, sin duda, están teniendo una serie de éxitos muy, muy notables. Y creo que, por resumir, ese es el peligro que nos encontramos. Ciertos actores políticos en la América Latina están siendo desleales
con el sistema democrático y están utilizándolo para pervertirlo y para destruirlo. Y creo que ahora mismo ese es uno de los graves riesgos que tiene la región. O sea, yo coincido casi Perdón, al perdón. 100% con Rogelio. Claro, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Cuando ponemos el ejemplo, y como ha señalado, de Turquía, Rusia o China, bueno, son países que nunca han sido democráticos. Es decir, que en ese es lo único que discrepo contigo. Es decir, que no son un modelo porque han estado, digamos, en el otro lado. En el otro lado. O sea, entonces, no, a mí me produce muchísimo más preocupación la experiencia de los 4 años vividos en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, ¿no? Eso me produce, porque eso sí que es un efecto de demostración inmediato. La gente mira lo que pasa en Estados Unidos, ha visto el comportamiento de este señor durante 4 años, ha visto lo que ha sido la invasión de un congreso por las turbas. Entonces, quiero decir, esto era en lo que llamamos la cuna de la democracia o la referencia de la democracia, ¿no? Esto probablemente tiene un efecto muchísimo más negativo que el fenómeno chino o ruso o turco, ¿no? Y claro, hay que pensar que en cualquier caso la historia, por lo menos, claro, hasta ahora ha terminado bien porque Estados Unidos ha reconducido su política, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que señala ahora mismo Rogelio, o sea, de que hay casos en América Latina que no eran preocupantes, pero que se han convertido en preocupantes. Por ejemplo, de nuevo, no era preocupante el caso de Nicaragua. ¿Por qué? Porque, quiero decir, Nicaragua estaba en el lado oscuro del autoritarismo desde más o menos 2006. O sea, no es que lo que está pasando ahora en Nicaragua no es, ¡ay, qué sorpresa! No, oiga, no. El señor Ortega, una vez que llegó al poder en el año 2006, manipuló las elecciones municipales inmediatamente y a partir de ese momento ha hecho de su capa un sayo. Es decir, que ese es un caso perdido y anterior a todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, más preocupante entonces es el escenario de El Salvador, ¿no? Porque ese sí que es un país que había superado el trauma de una guerra civil, había llegado a unos acuerdos de paz con apoyo de la comunidad internacional, había establecido un sistema de partidos en el que la izquierda y la exguerrilla tenía un papel y la derecha tenía otro papel. Ambos, Arena y el FMLN, han estado en el gobierno y de pronto el sistema empieza a colapsar, problemas de corrupción, estos otros problemas que hemos hablado en las intervenciones anteriores, y hacen que la gente compre la oferta de... no es un desconocido, porque Nayib Bukele había sido alcalde en 2 municipios de El Salvador, uno de ellos la propia capital. Era un hombre que había jugado en las filas del FMLN, y bueno, o sea, que era un hombre conocido, pero bueno, tenía ese atractivo. Es un hombre que viene de la publicidad, no olvidemos eso, es un hombre empresario en la publicidad, también de una comunidad muy especial, de una comunidad empresarial que compite de alguna manera con el viejo empresariado salvadoreño, las famosas 12 o 13 familias de los Dueñas, Regalado, etcétera, toda esta gente. Y esa es la gran sorpresa, ¿no? Porque claro, Nayib Bukele sigue teniendo una aprobación superior al 60%. ¿No? O sea, eso conviene que no olvidemos, que no olvidemos este dato, ¿no? El desmantelamiento que ha ido haciendo desde dentro Nayib Bukele y su gente de la democracia es atroz, ¿no? Y ese yo creo que sí que hoy en día debería ser el caso más acuciante para que la comunidad internacional estuviera denunciándolo y estuviera encima, ¿no? Ese, ya repito, es un caso muy evidente de lo que estamos diciendo. Gracias, Manuel. Y sobre este último punto estaba pensando que hay como un derrotero similar entre esta pérdida de confianza en los partidos políticos, en las instituciones. Si miramos el Latinobarómetro, creo que el último fue 2018-19,
ahí aparecía esta cuestión de la pérdida de confianza de la ciudadanía en partidos, Congreso, Sí, presidencia. Y esto mismo estaba ya presente en Brasil, gana la elección Bolsonaro, estaba presente en El Salvador, gana la elección Bukele, como ustedes decían, y estaba presente también en Perú. Perú estaba dentro de este trío de países donde las instituciones democráticas tenían los peores números, ¿no? Los peores indicadores, y recientemente termina ganando las elecciones Castillo después de ese sí, largo balotaje con Fujimori, donde ahí aparece esto de la fragmentación, ¿no? De alguna manera del quiebre del sistema de partidos tradicional, y como que la crisis se arrastra. Pero yo pensaba en otra cosa cuando los escuchaba, digo, ¿puede América Latina romper el patrón delegativo? Porque ahora nos estamos corriendo un poco más allá de las democracias delegativas, pero tengo la impresión de que desde la vuelta a la democracia seguimos siempre dentro del patrón delegativo, que ahora va más allá, como decía Rogelio, ¿no? Estos híbridos, ¿no? Esto de que llego al poder y desmantelo las instituciones democráticas, pero el patrón delegativo está siempre presente en la región desde los 80 para acá. Digo, pensando en Menem, pensando en Fujimori, pensando en 2021 lo que tenemos. Ah, sí, hay algo de eso, ¿no? Y además me gusta muy bien que haya sacado a colación el término de Guillermo O'Donnell, de las democracias delegativas y demás, porque creo que esa construcción teórica que hizo el gran Guillermo es vigente para algunas de estas cosas, para algunas de estas situaciones. Y es obvio que hay dos casos, dos casos de este año, o sea que no hay que ir mucho más atrás, que son verdaderamente preocupantes. Uno lo acabas de decir tú, que es Perú, pero claro, Perú es preocupante porque, bueno, ha habido esta suerte de suspense con respecto al resultado final, si concedía o no concedía Keiko, etcétera. Pero lo interesante es que tampoco ha pasado nada raro en Perú que no pasara hace 5 años. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski ganó a Keiko por una distancia similar. Lo que pasa es que, claro, Pedro Pablo Kuczynski era un hombre, diríamos, un limeño, un pituco limeño, un hombre del establishment, uh, que no levantaba las ampollas que levanta Pedro Castillo por venir de donde viene, por el entorno que tiene, etcétera. Entonces, claro, ahí evidentemente hay una diferencia muy seria. Pero en términos, yo me abstraigo de eso, y en términos del sistema político peruano, aquello fue un desastre porque tuvimos un presidente que ya vimos cómo terminó, al que le siguieron dos presidentes y una disolución de un Congreso que probablemente va a seguir el mismo camino. Entonces no hay que echarle la culpa a Pedro Castillo. O sea, yo creo que el problema viene, hay que buscarlo en otro sitio, o bien en el diseño institucional de Perú, o bien en la propia sociedad fragmentada, etcétera, volátil, líquida, etcétera, peruana. Pero el otro caso del que hablamos menos, el otro día, es el caso de Ecuador. Había una excelente columna de nuestro colega Simón Pachano, nos advertía de esto, ¿no? Es decir, el presidente Lasso está en una situación mucho peor que la de Pedro Castillo. O sea, mucho peor. Porque su debilidad en el Congreso es mayor incluso, si se me permite, que la de Castillo, ¿no? Y claro, también, pero también la Constitución ecuatoriana le da la posibilidad de disolver el Congreso y llamar a elecciones, que es lo que Simón Pachano aconsejaba. Yo creo que con bastante buen criterio, ¿no? Porque si no, Lasso lleva el camino de no aprobar una sola ley y encima además enfadar a la gente y empezar a tener en contra al movimiento indígena. Y ya sabemos lo que pasa cuando el movimiento indígena en Ecuador sale a la calle, que colapsa el país, y también el propio y otros sectores. Está, por supuesto, está el correísmo, aunque ya está muy debilitado y tal, pero todo eso está ahí. Entonces, de nuevo volvemos a tener un problema en clave institucional de aquello que hace muchísimos años Juan Linz y en Argentina Nino planteó a propósito del presidencialismo y del parlamentarismo. No. Y esto, que es un tema que no es que esté la solución ahí, de decir, esta es la solución, ¿no? Lo que es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento, y por eso me ha gustado mucho
Constanza, lo que has dicho de la democracia delegativa, porque claro, tiene mucho que ver con ese tipo de presidencialismo, ¿no? Pero claro, es un presidencialismo que claro, entonces lo que está tentado ese presidencialismo, y ahora sí, Rogelio, es a seguir a Putin. Claro, el modelo tiene que ser Putin, decir, no, oye, un hombre fuerte. A mí me han elegido, entonces, ¿cómo consigo que encima además la gente esté contenta, ¿no? Y claro, ese es el gran riesgo que efectivamente hoy corre la democracia en América Latina. Mira, antes de que te unieras a esta reunión, estábamos conversando, Constanza y yo, también Eduardo, sobre unas palabras que han causado hoy mucha polémica en Argentina, que son las de Fernanda Vallejos, una diputada ultrakirchnerista. De las muchas barbaridades que dice, y que no voy a repetir aquí porque seguro que nos van a escuchar niños menores, y no es cuestión, entre las muchas cosas que dice hay algo que te va a sonar mucho. En un momento determinado, Fernanda Vallejo dice, el pueblo argentino habla por la boca de Cristina. Es decir, es populismo puro, pero lo que hemos leído como teoría es bajado a la realidad. Te cuento, si no lo has visto, que son unas palabras de Fernanda Vallejos robadas. Le han robado una conversación privada, lo cual es siempre denunciable y criticable. Pero bueno, más allá de eso, creo que denota un poco que en la mentalidad colectiva, en el ADN colectivo de muchas partes de América Latina y de muchos latinoamericanos, sigue existiendo esa mentalidad de que los líderes entran en una especie de comunión con la ciudadanía. Claro, pero bueno, y no solo en América Latina, por lo que estamos diciendo, ¿no? Pero yo creo que en Argentina eso ya no lo compra, o cada vez lo compra menos gente, ¿no? Es decir, y la prueba la tenemos en los resultados de las últimas, de las PASO, ¿no? O sea, es decir, sí, ese sentimiento va a estar ahí, siempre va a haber un grupo irreductible que va a sacar a colación ese tipo de propuestas, ¿no? Pero yo no, o sea, yo no le daría, no digo que no le dé importancia, pero que eso está en el libreto, digamos, ¿no? O sea, me preocupa más estos fenómenos que estamos viendo que, como es el caso, por volver al tema de Bukele, o el caso que todavía no ha salido de Andrés Manuel, ¿no? López Obrador, ¿no? Que vendría a ser una figura muy parecida. Lo que pasa es que, claro, México es un gran país en el sentido de grande, de muy complejo, es federal, hay muchas sensibilidades, etcétera. Y entonces, aunque Andrés Manuel sigue teniendo digamos, una simpatía más o menos mayoritaria, yo creo que paulatinamente va desinflando va desinflándose el balón, ¿no? Rogelio, quería hacer una pregunta antes de darte nuevamente la palabra, una reflexión, y tiene que ver con algo que, bueno, Manuel lo trajo a la luz, pero yo cuando los escuchaba al principio pensaba, ¿esto de las democracias fatigadas es un problema de la democracia o es un problema del presidencialismo? Y justamente como ustedes conocen ese viejo debate que atravesó América Latina, me pregunto, o me sigo preguntando, si tenemos que volver a pensar el diseño institucional, volver a tener esta discusión respecto del presidencialismo. Y si esa no es la discusión, la segunda discusión, o mi segunda parte de la pregunta es, ¿de qué democracia hablamos cuando hablamos de democracia en América Latina? ¿Cuál es esta democracia fatigada? ¿Es una democracia? O perdón, voy a rehacer mi pregunta. ¿Qué definición de democracia nos queda a partir de esos procesos de transición? Porque muchas veces tengo la impresión de que nos quedó que democracia es igual a elecciones más o menos libres, más o menos limpias, y nos quedamos solamente con eso y otros elementos, ¿no? Que deben estar en la democracia, de los que nos hablaba Bobbio, Sartori, no están presentes en la democracia latinoamericana desde el inicio y tampoco los hemos, ¿no? Trabajado, traído a nuestra cotidianidad. Y lo que nos quedó de democracia es esto de elecciones y por parte de la ciudadanía este exceso de demandas que terminan, ¿no? Como trabando el juego. Entonces tengo como esos dos costados de una misma pregunta. ¿Es el diseño institucional? ¿Es la democracia fatigada o es un problema de presidencialismo? Y en todo caso, si la democracia está fatigada, ¿qué democracia? Rogelio, ¿querés empezar vos?
Yo encantado, pero creo que como el padre del término es Manolo, creo que debe ser él el que coge ese tono. Fíjate que yo, o sea, en ese sentido soy muy linciano, ¿no? Me gusta el parlamentarismo, pero también a Linz le tiraron mucha gente de las orejas, ¿no? Le tiró de las orejas Dieter Nolen, le tiró Scott Mainwaring, porque claro, decían, bueno, pero es que el presidencialismo en América Latina no es un capricho, está ahí porque hay unas tradiciones, porque hay una historia, y esto no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y luego distintos autores, desde el propio Liv Masterdrage a Mariana Llanos, bueno, han sacado trabajos a propósito de las crisis presidenciales y bueno, ya han corregido cosas de Lind, ¿no? Yo además sé que para que funcione el parlamentarismo tiene que haber partidos, y partidos mínimamente programáticos, mínimamente disciplinados, y mínimamente institucionalizados. Y eso, claro, en Perú los partidos desaparecieron hace mucho tiempo, hace mucho, mucho. O sea, desde el año 90, o sea, hace 30 años. Y en otros países de América Latina, bueno, el propio Colombia, ¿no? O sea, a mí me cuesta pensar en que las formaciones políticas que actúan en las elecciones o que actúan en el Congreso colombiano son partidos, ¿no? Pero entonces, por eso digo que no se trata de decir, no, pues entonces que cambien todos los latinoamericanos, que ahora los chilenos en su convención decidan pasarse todos al parlamentarismo. No, no es eso. Entonces, por eso, en esa fatiga de la democracia, yo no le echo tanto la culpa al presidencialismo, ¿no? Porque, de nuevo, también hay sistemas presidenciales muy presidenciales que han funcionado razonablemente. Volvemos, y a propósito de calidad de la democracia, a Uruguay o a Costa Rica, ¿no? Por poner los ejemplos típicos. Pero incluso República Dominicana, que es una democracia muy peculiar o demás, ¿no? O Panamá, ¿no? No se puede decir que el presidencialismo haya sido un desastre, ¿no? Entonces, claro, aquí la gran pregunta es, ¿dónde está el mal? ¿No? ¿Dónde está ese elemento que genera cansancio y que puede terminar generando una fatiga crónica? Y entonces todos sabemos, bueno, por lo poco que sabemos de medicina, que cuando hay una fatiga crónica ya la cosa es más peliaguda. Ya no estamos hablando de que estamos cansados, sino que hay algo más serio, ¿no? Bueno, posiblemente, y de esto todavía no hemos hablado, esto tenga que ver ahora la pandemia. Porque yo creo que la pandemia introduce, lo hemos visto, ¿no? Y todo lo que se está escribiendo, bueno, Rogelio también, y con Carlos ha escrito también algo sobre ello, pero está introduciendo primero en el nivel individual de cada uno de nosotros algo aquí. O sea, estamos, bueno, llámalo algo, ¿cuál es ahora no me sale el término, es algo somático, en términos de miedo, de incertidumbre, de temores, ¿no? Ambiguos, ¿no? De relativizar las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, eso como... Y luego, además, hemos aprendido a usar todos estos tipos de instrumentos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a articular políticamente? O sea, ¿cómo, por ejemplo, cuando los políticos no se pongan de acuerdo o sean incapaces o tal de articular el voto electrónico o el voto, no, perdón, no el voto electrónico, el voto virtual? ¿Cómo se lo vas a contar a la gente cuando la gente está teletrabajando, está haciendo pagos de miles de euros a través del teléfono y demás? ¿Cómo le vas a decir a la gente que no puede votar a través del celular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cambio, yo no sé cómo va a impactar en la política, ¿no? Pero luego lo que sí sabemos es que ha habido ¿no? Y esto está claro, ha habido empobrecimiento. O sea, los datos de CEPAL y demás están ahí. Es decir, hay más gente en la pobreza y aumenta la brecha de la desigualdad.
lo cual supone más frustración, más gente dispuesta a salir a la calle, a cuestionar todo, etc. Y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Ya en Colombia ha habido movilizaciones y va a haber más movilizaciones. ¿Por qué? Porque eso hay un sentimiento de, bueno, de que la gente lo está pasando mal y que las expectativas hoy por hoy no son buenas. O sea que hay ese primer problema. Y luego va a depender mucho de la gestión y de cómo la gente va a evaluar la gestión desde la política. Me temo que han seguido habiendo casos de corrupción a la hora de comprar material sanitario, a la hora de comprar las vacunas, etcétera, y eso ha saltado. Me temo que también hay un escenario de falta de credibilidad, ¿no? De los políticos. Claro, muchos de ellos no se presentan a la reelección. Es curioso que, claro, ni en Ecuador, ni en Perú, ni ahora en Chile, ni en Honduras, los presidentes salientes se presentan, ¿no? Entonces, claro, la gente, los nuevos elegidos, pues no puedes decir, no tienen responsabilidad, ¿no? Pero en el fondo sí que hay una responsabilidad de la política, ¿no? Y eso puede generar una masa de más descontento, de más desinterés, decir, bueno, pero si no han hecho nada, pero si esto ha sido un desastre, etcétera. O sea, cómo la gente está evaluando el comportamiento de estados que, por otra parte, han sido muy proactivos, ¿no? De nuevo, hay estados en América Latina que han sido ejemplares en la política de vacunación. De nuevo, Uruguay, sin ir más lejos, evidentemente. Pero hay otros estados que están siendo un desastre, ¿no? Y que es inexplicable, ¿no? Claro, entonces es inexplicable que tú digas, oye, no puede ser que después de que todo el mundo ha empezado hace 6 meses a vacunar, que aquí llevemos el 30 o el 40% o que sea. Entonces, eso va a tener también una clara valoración, ¿no? Por parte de los ciudadanos, que ya digo que a lo mejor no se concreta en sancionar a un partido o a un político en concreto, pero sí a la política, ¿no? En general. Y eso, pues claro, cronifica la fatiga, ¿no? Pues sí, mira, Constanza, la verdad es que yo durante mucho tiempo he estado preocupado por los temas más bien estructurales, ¿no? Que si la pobreza, la desigualdad, una economía poco competitiva y que finalmente no absorbía para el mercado a las nuevas generaciones, etcétera. Todo eso sigue existiendo y todo eso sigue siendo verdad. Pero llevo un tiempo, sobre todo preocupado por algo que ya he comentado antes, que es el papel y el rol de los actores políticos, que creo que ahora mismo es lo crucial. Estaba reflexionando un poco sobre tu país y recordaba que en 1989, cuando Carlos Menem ganó las elecciones, la Unión Cívica Radical, el partido opositor, que estaba en el gobierno, durante 6 meses apoyó a Carlos Menem en todas las medidas que tenía que tomar porque las circunstancias eran extremadamente graves. Es decir, un partido que había sido gobierno, había pasado a la oposición y estaba apoyando a Carlos Menem durante esos 6 meses, digamos que Carlos Menem todavía no tenía su congreso. Eso ahora mismo es prácticamente imposible que ocurra en ningún país de América Latina. En 2016, antes hablaba el profesor Alcántara sobre Kuczynski. El fujimorismo, que era mayoría en el Congreso, le hizo la vida imposible a Kuczynski durante su presidencia interruptus y el resto de presidencias que luego se sucedieron. Fue un perseguir a muerte a degüello a Kuczynski. Esa grandeza, digamos, que tuvo la Unión Cívica Radical, evidentemente también con otra serie de planteamientos políticos que desarrolló, pero esa grandeza de la Unión Cívica Radical y de otros casos que se puedan encontrar en América Latina, ahora es prácticamente imposible encontrarlo. ¿Por qué? Pues también lo he comentado antes, porque yo creo que muchos actores actualmente han dejado de ser leales con respecto a la democracia y buscan no ya el interés particular, que incluso eso es lógico, sino anteponen eso a cualquier posibilidad de llegar a acuerdos nacionales. La posibilidad de encontrar consensos es prácticamente imposible. El problema no es que los congresos estén fracturados, es que están fracturados, polarizados, enfrentados, divididos hasta el extremo y aparte los liderazgos juegan a incentivar esos odios y esas animadversiones. Así es imposible hacer nada. De hecho, América Latina
dicen los economistas que va a afrontar una nueva década perdida, pero también es una década perdida en el sentido político. En el sentido político no se han acometido ninguna de las grandes reformas necesarias en el terreno institucional para modernizar las democracias latinoamericanas. Y cuando Bukele impulsa, que lo está haciendo ya, una reforma constitucional, todos sabemos cuál es su objetivo: la reelección, que ya por cierto se la van a permitir si se presenta, y conformar una constitución hecha a su imagen y semejanza, como ya hizo Hugo Chávez, por cierto. Con lo cual nada hay nuevo bajo el sol, por desgracia. Gracias, Rogelio. Una última reflexión a partir de lo que ustedes estaban diciendo. El domingo acá tuvimos elecciones PASO, bueno, ya lo saben, pero Manuel, es cierto, con los teléfonos hacemos absolutamente todo, pagamos cuentas, compramos boletos de avión, entramos, ¿no? Bueno, nosotros no, porque prácticamente no podemos, sí podemos irnos, no podemos volver, así que no viajamos. Haces el boarding pass con el teléfono, haces todo con el teléfono, ¿no? Es cierto esto. Pero el domingo hubo elecciones y seguimos votando con las viejas boletas papel, igual que en 1983 las boletas papel partidarias con listas cerradas, bloqueadas y todo esto, ¿no? Es decir, nuestro sistema electoral político no se ha ayornado a estas nuevas tecnologías. Y ya no lo pienso en términos de nuestra generación, mi generación, sino sobre todo de la generación que ya nació en los 2000 y que está empezando, ¿no?, a votar y a participar en política, y cómo está cada vez más lejos de estos viejos partidos políticos que repiten las mismas mañas y prácticas de pleno siglo XX. Entonces, mi última pregunta o reflexión que me gustaría que hiciéramos juntos es: tengo la impresión de que los ciudadanos latinoamericanos algo hemos aprendido en estos 30 y pico de años, a pesar de los datos del Latinobarómetro y todo. Gran parte de las ciudadanías latinoamericanas siguen apoyando la democracia y siguen prefiriendo la democracia, pero tengo la impresión de que nuestras élites dirigentes no han hecho ese aprendizaje, o que en todo caso, a raíz de lo que decía también Manuel, que ha puesto en evidencia la pandemia, que no están a la altura de las circunstancias que esta situación requiere. Bueno, es un reto, ¿no?, el que tú planteas, y ahí sale mi costado más duro, más duro académicamente, de decir, bueno, pues eso es un proyecto de investigación. Eso tenemos que demostrarlo, ¿no? O sea, tenemos que analizar, evidentemente, el comportamiento de las élites. Tú sabes que aquí en Salamanca tenemos el proyecto de élites parlamentarias, y es evidente, pues hay varias preguntas sobre democracia, etcétera. Entonces, pero claro, solo estamos hablando de la élite parlamentaria, ¿no? Hay que hablar de la élite política, de la élite económica, de la élite empresarial, de la élite intelectual, claro. Pero es una buena hipótesis, o sea, y no me atrevo, la verdad es que no me atrevo a avanzar más allá de decir que es una buena hipótesis. No tengo más elementos, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría, y esto el otro día lo hablaba de manera bastante informal, pero con un colega, a propósito de algo que ha avanzado antes de El Salvador, ¿no? Vamos a ver, Bukele pertenece a la élite, pero es otra élite. Primero, más joven, también hay que ver su origen, digamos, bueno, étnico, ¿no? Es decir, de qué grupo cultural viene, ¿no? Que es en ese caso todo el mundo, digamos, del legado otomano, sea sirio, palestino, etcétera, que llegó a América Latina a principios de siglo. Y entonces, pues, o sea, que no es Castillo, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida no hay ahí? Y sobre todo, además, ahora que tampoco hemos hablado, bueno, hay muchas cosas que hemos hablado, el tema de Bitcoin, ¿no? O sea, eso es un verdadero órdago, eso es una prueba de fuego, porque claro, tú quiebras cuando además tú tienes un sistema dolarizado, óigame. O sea, no estás no estás con quetzales, no estás con una moneda nacional, sino tienes el dólar, o sea que es un país, entre comillas, privilegiado en el sentido de estabilidad monetaria, ¿no? De los pocos países de América Latina, junto con Ecuador y Panamá, es el tercer país dolarizado. Y que de pronto pega ese salto para una aventura como es la del Bitcoin.
a mí no me cuadra. Yo no soy economista, no, he leído algunas cosas, están saliendo cosas interesantísimas, pero no me cuadra, ¿no? Entonces, mirarlo desde esta perspectiva, Constanza, que tú has planteado, me parecería muy, muy interesante. Ver qué pasa con las élites, ¿no? Es decir, no puede ser que haya un ajuste de cuentas en élites empresariales en El Salvador y que estén pasándose las cuentas unos frente a otros y demás, y que Bukele pues, sea la punta de lanza de esta renovación. Bueno, podría ser interesante, pero ya digo, hay que investigarlo, ¿no? Solo esto es una mera hipótesis, no tengo ningún otro argumento, vamos, no tengo por supuesto no tengo ningún dato. Mira, Constanza, voy a abrir mi corazón. La realidad es que yo tengo una cruzada personal y vital contra el populismo, contra los populismos, y siempre estoy en esa cruzada contra cualquier tipo de populismo que me parecen absolutamente corrosivos y cancerígenos. Pero claro, cuando yo emprendo estas cruzadas quijotescas, si me permiten la expresión, me doy cuenta que en realidad mis compañeros de viaje son unos malos compañeros de viaje, que son esas élites que están en el poder. Porque claro, ellas están haciendo todo lo posible y están incluso incentivando, no lo hacen aposta, pero finalmente lo que consiguen, están incentivando a esas clases de populismo de derecha, de izquierda, de donde vengan. Efectivamente, es el gran fracaso de una gran parte de los países de América Latina, sus élites. Yo, sin mitificar, porque también tenía sus problemas, la élite inglesa del siglo XIX es un modelo a seguir en el sentido de cómo, también es verdad que veía lo que estaba pasando al otro lado del continente, en el continente, mejor dicho, cómo se anticipó siempre a las oleadas revolucionarias por medio de reformas antes de que las revoluciones acabaran con la Inglaterra victoriana. Es decir, fueron capaces de ir, incluso, digámoslo claramente, cooptando a las nuevas clases emergentes sociales y fueron haciendo una serie de reformas que posibilitaron que Inglaterra en el siglo XIX, a diferencia de Francia, Alemania, España, no tuviera esas revoluciones traumáticas. Bien, bueno, hay pocas élites lo suficientemente inteligentes y preparadas para conseguirla. Hay que reconocer que la mayoría de las élites latinoamericanas no están en esa línea, por desgracia. Muchas gracias, Rogelio. Compartimos la cruzada contra el populismo y por lo menos no estamos solos, por eso estamos juntos acá. Pero vos sabés que yo siempre digo esto, porque en los 90, cuando todo el mundo era menemista, yo no era menemista porque las instituciones, todo, ¿no? La corrupción, la transparencia. Después todos se hicieron dualdistas, kirchneristas, y Constanza siempre ahí con las banderas de la transparencia, el respeto de las instituciones y sola. Por eso hoy nos. Y me pasó lo mismo con el gobierno de Cambiemos también, tengo que decirlo, ¿no? Porque en algún punto búsqueda siempre de liderazgos, ¿no? Y de salvadores que vengan a solucionarnos todos los problemas es como algo, ese patrón delegativo que no terminamos nunca de salir y de romper. Les agradezco a ambos, nos quedan un montón de preguntas, por eso este ciclo siguen las próximas charlas donde seguramente vamos a seguir abordando y reflexionando sobre estos temas porque son los temas que nos preocupan, qué pasa con la democracia, con la calidad de la democracia en América Latina, qué pasa con los partidos políticos y qué pasa en última instancia con el populismo, que sí. Yo mal no recuerdo es el tema de nuestra próxima charla, nos vamos a meter ahí de lleno. Solo recordar un texto que siempre me gusta mucho y lo traigo también a colación de un viejo amigo que teníamos, el doctor Alcántara y yo, que era Mario Serrafero, y que tiene una conferencia que dio en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas hace como 5 o 6 años ya, obviamente antes de fallecer y de abandonarnos tan pronto y tan joven él, que es sobre populismo y democracia. Es una conferencia muy, muy cortita, muy interesante porque hace este contrapunto entre la democracia liberal republicana y la democracia populista, que seguramente va a ser tema de nuestras próximas charlas. Les agradezco nuevamente a ambos y a todos los que nos acompañan en este nuevo ciclo de reflexiones sobre América Latina. Desde ya, gracias Eduardo también, gracias a la UFM y nos estamos viendo pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza.